En nombre y representación de la Comisión Internacional Histórico-Cultural de homenaje en el tercer centenario del nacimiento del ilustrísimo hijo de los Palacios, el obispo Fray Juan Ramos de Lora, les doy la bienvenida. Digo bien lo de ilustre hijo, lo es por derecho propio tras su labor en América, quien desde muy joven, al tomar el hábito franciscano y ordenarse sacerdote, se embarcó hacia las Indias españolas, las Américas, para evangelizar en México, California y más tarde en Mérida, donde llegaría a obispo, fundando allí la Universidad de los Andes. Con tal motivo, un grupo de palaciegos y emeritenses venezolanos, comprometidos con nuestra historia y cultura, hemos constituido una comisión internacional para conmemorar sus efemérides. Esta comisión, a la que tengo el honor de pertenecer, está formada por la parte española, por don Diego Pérez Ojeda, párroco de la Mayor de Santa María la Blanca y vicario episcopal de zona, don Braulio Vázquez Campos, director del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, la conferenciante, doña Carmen María Panera Rico, don Victoriano Rosal, don Antonio Cruzado, nuestro cronista emérito, doña Trinidad Vejines, doña Carmen Maestre y don Claudio Maestre, don Emilio Gavira y don Enrique González González. Y de la parte venezolana, allá al otro lado del charco, por don Gabriel León y el rector de la Universidad de los Andes, don Mario Bonucci Rossini. También se ha cruzado invitación a su eminencia reverendísima, don Baltasar Porras Cardoso, cardenal de la Arquidiócesis de Mérida. Y ya tenemos un soplo de que la van a aceptar, ¿eh? Además, contamos con el inestimable apoyo de la Corporación Municipal. Sepan ustedes que todo esto comenzó con un estudio de investigación mío personal, allá por el año 2019, a través de mi contacto en la aula, don Gabriel León, a quien desde aquí le expreso públicamente mi máxima gratitud, motivado por un interés mío personal como continuador del apellido Ramos. Al ver en su biografía la fecha de nacimiento y lleno de admiración ya por el personaje, me propuse como objetivo proponer en nuestro pueblo su más que merecido homenaje y reconocimiento. Para ello contacto con el párroco, don Diego, al tratarse de una figura de un obispo de la Iglesia, y con el concejal de Cultura, don Manuel Carvajal, chapó por los dos. Los dos recibieron la propuesta con entusiasmo y predisposición a ayudarnos a la comisión en todo lo que fuera necesario. En nuestras propuestas están, para que conozcan ustedes los cometidos de la comisión, solicitar la declaración de año cultural Obispo Ramos de Lora, ya aceptada por el Ayuntamiento y hecha pública por el alcalde el día 23. Hablamos de un personaje internacional, ¿eh? Y ojo, señores, nuestra propuesta de año cultural Ramos de Lora ha sido copiada, pero con fraternales intenciones, por el rectorado del aula. Lo aprobaron el otro día en un consejo rectoral. Así que este su año le estaremos homenajeando en sus dos países, el que lo vio nacer y en el que hizo su gran obra y terminó sus días. Pedimos también la dedicación de una calle aquí, en el que fue su pueblo natal, estudiar la posibilidad de dedicarle un instituto de bachillerato, que menos a un fundador de una universidad, la rotulación destacada de la antigua biblioteca municipal, espacio que lleva su nombre, hermanamiento de nuestro pueblo con el que lleva su nombre en Venezuela, tal como lo digo, en Venezuela hay un municipio llamado Obispo Ramos de Lora. Y en su pueblo natal ni una mala calle. Pero creo que el ayuntamiento está por la labor de nuestras propuestas. O sea que el hermanamiento de los Palacios con el municipio Obispo Ramos de Lora ya ha sido aceptado por el alcalde y anunciado el mismo día del año cultural Ramos de Lora. Y está en nuestra intención, ojo a la expresión, intentar conseguir, insisto, intentar conseguir erigir una estatua con la figura para que quede a perpetuidad aquí entre todos nosotros los vecinos y sea recordado por las futuras generaciones, tal como ya tenemos las de Andrés Fernández y Pedro Pérez Fernández. Repito, intentar conseguir. Es costoso, muy costoso. Por tanto, desde este mes de junio y hasta junio del año próximo, vamos a celebrar una serie de actos en honor al obispo Ramos de Lora. El primero de ellos fue ya la solemne misa de acción de gracias, celebrada el pasado día 23, día de su nacimiento.
Serán continuados por actos culturales a lo largo de todo su año cultural, como el ciclo de conferencias que hoy se inicia en torno a su figura y su época, el siglo XVIII o siglo de las luces, siendo esta la primera de ellas a la que seguirán más actos en el transcurso de todo el ciclo. También se celebrará una semana cultural en los centros educativos de los palacios, para lo cual contamos con otro miembro de la comisión que se encargará de ello, que es Trinidad Begínez. Esta tarde comenzamos los actos culturales en su honor, gustando de una conferencia de nuestra también palaciega Carmen María Panera Rico, doctora en Historia de América. Durante sus investigaciones para su tesis doctoral, viajó y estuvo bastante tiempo en Venezuela, descubriendo allí mucho más sobre nuestro personaje, al tiempo que se enorgullecía de ver el respeto que allí se le tiene, la importancia y el legado suyo allí. Así que, por favor, silencien los móviles, escuchémosla y cedo la palabra a la ponente. Buenas tardes a todos. Tal como acaba de anunciar Joaquín Ramos, tengo la satisfacción de iniciar este ciclo de conferencias en torno a la figura y la época de Fray Juan Ramos de Lora. En la de hoy vamos a abordar dos vertientes muy interesantes del obispo. En primer lugar, la labor misionera en el Virreinato de Nueva España, es decir, en el actual México y California, y en segundo lugar, de forma algo más extensa, trataré las circunstancias que le llevaron a formar parte de la alta jerarquía eclesiástica y como fundador del Seminario de San Buenaventura, posteriormente convertido en la Universidad de los Andes en el estado de Mérida, en Venezuela. Juan Ramos de Lora nació un lunes 23 de junio de 1722. Sus padres parece que eran labradores acomodados. Algunos de sus familiares gozaban de muy buena posición social en la pequeña villa de realengo agrícola-ganadera llamada Villafranca de la Marisma, que contaba con unos 500 habitantes en la primera mitad del siglo XVIII, según consta en los documentos del Archivo General de Simancas. De hecho, don Miguel Ramos era su regidor en estado noble hacia la mitad de siglo, coincidiendo con la partida de Fray Juan hacia las Indias. La bonanza económica de la familia permitió a sus padres, Manuel y Bárbara, proporcionar a su hijo una educación superior. A los 15 años, un jovencísimo Fray Juan partía de su hogar para ingresar en el convento de San Antonio de Sevilla, donde se formó en humanidades, filosofía, gramática y metafísica. El maestro de novicios de dicho convento, Fray Esteban Canelo, certificó que el 19 de febrero de 1743 el fraile Alonso de Bocanegra dio la profesión para religioso franciscano del coro al hermano Fray Juan Ramos, de 20 años de edad. Continuó después su formación estudiando teología escolástica y escrituras. En 1746, a la edad de 24 años, fue ordenado sacerdote, aunque desde los comienzos de su vida religiosa se sintió atraído por su vocación misionera, lo que le empujaría a marchar en poco tiempo a América, donde le esperaría una ingente y exitosa labor que ni él mismo podría haber imaginado a esa temprana edad. Una vez cruzado el Atlántico, se instaló en el Colegio Propaganda Fide de San Fernando, en la Ciudad de México. En breve fue enviado a las 5 misiones franciscanas de Sierra Gorda y cuya fundación se atribuye a Fray Junípero Serra. Vivió en la misión de Nuestra Señora de la Luz de Tancoyol entre 1761 y 63. Más tarde se trasladaría al norte, a las lejanas tierras californianas, en un escenario político-religioso bastante complicado, provocado por la expulsión en 1767
de la Compañía de Jesús de todos los territorios hispanos en una maniobra política sin precedentes, con una efectividad y sigilo desconocidos. La expulsión fue el resultado de una ola antijesuítica que recorrió toda Europa, cuya consecuencia fue un rosario de expulsiones de Portugal, Francia y España, para terminar con la extinción de la Orden en 1773. Concretamente, en España, la Compañía de Jesús fue acusada de servir a la Santa Sede en detrimento de la Corona, de fomentar la doctrina probabilista en sus colegios y universidades, de simpatizar con la teoría del regicidio y de haber incentivado el motín de Esquilache, entre otras muchas. Todo un mosaico de acusaciones, falsas algunas y exageradas otras, pero que allanaron el camino al gobierno de Carlos III para su extrañamiento. Pero el motivo de fondo fue que a los votos normativos de obediencia, pobreza y castidad, la Compañía añadía un cuarto voto, el de obediencia absoluta al Papa, que en el siglo XVIII provocó la desconfianza en la orden de los estados europeos. Las monarquías más importantes practicaban una política conocida como despotismo ilustrado, que no era más que el modelo acostumbrado de absolutismo, pero en su versión reformista, y que entraba en conflicto con la teología de tintes políticos que enseñaban los jesuitas en todos sus colegios. Perdón. En particular, las enseñanzas jesuíticas ponían en entredicho un aspecto del despotismo ilustrado, el llamado regalismo, que era un sistema de intervención del Estado en los asuntos de la Iglesia practicado en España desde el siglo XVI y que en el siglo XVIII se mostraba más vivo que nunca. Bajo las circunstancias señaladas, todos los colegios y misiones jesuíticas repartidos por medio mundo habían quedado descabezados tras la expulsión. En México, donde se encontraba Fray Juan, las consecuencias se dejaron sentir de forma inmediata y por ello el virrey Francisco Carlos de Croix ordenó en 1767 que las antiguas misiones jesuíticas de California fueran ahora ocupadas por los padres de la orden franciscana. Y así fue como en este contexto Fray Juan se trasladaría a aquel enorme territorio. Allí permaneció varios años bajo la tutela de Fray Junípero Serra, quien a su llegada hizo el reparto de dichas misiones. A Fray Juan le correspondió la misión del Pilar o de Todos los Santos, la más próspera de todas y cercana al Pacífico. Sin embargo, Fray Juan tenía el encargo expreso de no hacer ninguna innovación, es decir, no cambiar nada en la misión mientras no llegara el visitador general don José de Gálvez, enviado del gobierno de Carlos III en 1768, para preparar el plan reformista y para controlar que no se siguieran expandiendo las doctrinas jesuíticas. Cuando Gálvez llegó a California, inspeccionó las misiones y Fray Juan se convirtió en su hombre de confianza, al punto que se ofreció para acompañarle en su visita por toda la región, aunque el enviado gubernamental declinó el ofrecimiento por entender que la misión del Pilar necesitaba de Fray Juan, al que encomendó su gobierno espiritual y también económico, reconociéndole de esta forma sus méritos. Pero sucedió que en el año 1770 el virrey Croix nombró a Felipe Barrí gobernador de las Californias, que destacó por sus continuas injerencias en la labor misionera de los franciscanos, desatando así una tormenta en la que en la misión del Pilar iba a ser la más perjudicada de todas, pues la actitud del gobernador de soliviantar a los indios de las misiones condujo a la apertura de un expediente en el cual
quedaba muy mal parada la actuación de los misioneros, especialmente los del Pilar. No le quedó más remedio a Fray Juan que desplazarse hasta México en 1772 para defenderse de las acusaciones, hasta que, oídos varios testigos, el fiscal de la Audiencia mexicana daba un dictamen favorable a la conducta de los misioneros, al mismo tiempo que reprendía fuertemente al gobernador. Hasta aquí la semblanza misionera de nuestro obispo. Ahora vamos a pasar a esbozar su labor como primer obispo de Mérida. Las relaciones institucionales entre Carlos III, su gobierno y la Santa Sede eran como poco delicadas tras la expulsión de la Compañía de Jesús. Para entender las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII es necesario tener en cuenta otro elemento que entra en juego, el patronato, que consistía en el derecho que tenían los reyes para presentar al Papa la lista de candidatos a obispo, es decir, era un derecho de presentación, para después el pontífice elegir al candidato que ocupara la sede vacante. En las Indias, este derecho se dio de forma mucho más intensa a partir del siglo XVIII, ya que los poderes del monarca para dirigir la Iglesia fueron aumentando con el tiempo. El patronato ejercido en América, conocido como Regio Patronato Indiano, daba al rey el poder de elección de los obispos. El procedimiento para los dominios ultramarinos era muy simple. El Consejo de Indias presentaba al rey una lista con nombres de posibles obispos y era el mismo rey quien lo escogía. El Papa simplemente confirmaba mediante una bula al elegido por el monarca. Para poder aplicar todas las reformas previstas en tiempos de Carlos III, era imprescindible que los obispos, tanto los que ocupaban las sedes ultramarinas como las peninsulares, fueran afines al reformismo imperante. Esta afirmación no quiere decir que los prelados transigieran con todos los dictados gubernamentales, sino que, como punto de partida, reconocieran la necesidad de una reforma de la Iglesia y la necesidad de una convocatoria de concilios provinciales para tratar materias doctrinales y de disciplina. Para ello, en el año 1769, Carlos III dirigió a las autoridades civiles y religiosas de ultramar una extensa real cédula conocida como Tomo Regio, encargando la celebración de concilios provinciales en todas las archidiócesis de aquellos reinos. En ella se prescribía, entre otros puntos, la creación de seminarios para formar al clero en todas aquellas diócesis, circunstancia que, como veremos luego, influiría en la actuación de Fray Juan en la ciudad de Mérida, en Venezuela. Por tanto, ¿cuál era el perfil del candidato idóneo para ser obispo? Pues se tenían en cuenta tres aspectos. El candidato debía tener una sólida formación académica, o bien en teología o en derecho canónico, pues así el gobierno se aseguraba que supieran solucionar los problemas que habrían de surgir en su actividad como prelados, no solo pastoral, sino también administrativa y política. Además, antes de ocupar su sede, el candidato debía prestar un primer juramento de aceptación y respeto al regio patronato. Por último, vendría un segundo juramento de fidelidad a la Santa Sede, al cual el rey rápidamente añadió una cláusula que decía que él mismo lo era, sin perjuicio del juramento de fidelidad al rey. En definitiva, no era una tarea fácil, pues, por sintetizar, los obispos se encontraban sometidos a dos autoridades, a la del Papa en el plano espiritual y a la del Rey en el plano temporal, que se ensanchaba cada vez más. En realidad, muchos obispos se sintieron coartados porque lo que se les exigía era favorecer la intervención
del Estado en los asuntos de la Iglesia o el regalismo. Fray Juan era ya tenido en cuenta como candidato. De hecho, en el año 1780 aparecía en la lista que el Consejo de Indias presentó a Carlos III para ocupar la sede episcopal de Sonora, en México, aunque esta vez no salió elegido. Poco tiempo después sí lo haría para ocupar la sede de la ciudad de Mérida. Se trataba de una sede de reciente creación en el año 1778, pues desde varios años antes, Monseñor Mariano Martí Estadellá, obispo del único episcopado de Venezuela, el de Caracas, había venido proponiendo al Gobierno de España la constitución de dos nuevas sedes episcopales, una en Santo Tomé de Guayana y otra en Mérida, en la provincia de Maracaibo. Para la elección del primer obispo de Mérida, como era costumbre según el patronato indiano, el Consejo de Indias presentó al rey una lista de nombres en el año 1780 en la que no figuraba el nombre de Fray Juan. En los casos en los que al monarca no le convenía ninguno de los candidatos propuestos, pedía al Consejo una nueva relación de nombres, pero en esta ocasión actuó fuera de lo acostumbrado y de su puño y letra Carlos III escribió: «Nombro a Fray Juan Ramos de Lora», para sorpresa de todos. Ante una actuación tan inaudita, debemos preguntarnos por qué actuó así el monarca. Y nos encontramos con dos circunstancias significativas. La amistad que mantuvo Fray Juan con el antiguo visitador José de Gálvez, ahora ministro del Despacho Universal de Indias, desde su estancia en California años atrás. Esta debió de ser una razón de peso para que el rey tomara semejante decisión. Parece que Gálvez intervino, ya que Fray Juan, posteriormente, daba las gracias al ministro por su intervención, si bien debió de ser a título privado, pues esta intervención no consta en los documentos oficiales del Consejo de Indias. También intervino el confesor del monarca, el franciscano Fray Joaquín de Eleta, quien escribía una nota al rey en la que le exponía que el nuevo obispado de Mérida necesitaba, y abro comillas, de un sujeto de toda satisfacción como el padre Fray Juan Ramos de Lora, que le parecía el más digno y benemérito. Ocurriera como ocurriera su nombramiento, lo cierto es que el Consejo de Indias comunicó la noticia a Ramos de Lora, quien aceptó su nombramiento el 2 de marzo de 1781. Seguidamente, el Consejo de Indias solicitaba a la Santa Sede las bulas correspondientes. Cuando las mismas se recibieron en España, el rey firmó la ejecutorial a favor de Fray Juan en enero de 1783. Toda la documentación, bulas y ejecutorial llegaban a manos del nuevo obispo el 29 de junio de ese mismo año, con 61 años recién cumplidos. Sería consagrado en Tacubaya, México, por el obispo Alonso Núñez de Haro. Salió de Veracruz, ya enfermo, vía La Habana, llegando al puerto de Maracaibo el 15 de marzo de 1784, según relata el profesor Gómez Parente. Comenzaba así su andadura en Mérida, en donde encontró una situación de deterioro que se reflejaba en la insuficiente preparación del clero y una evidente afinidad a los negocios terrenales. Una vez instalado en Mérida, en su primera pastoral se presentaba ante sus súbditos como pastor y prelado ordinario. En primer lugar, dirigió sus esfuerzos a la reforma de los conventos, impulsada también desde el Gobierno para restablecer su dignidad y la santidad exigidas. En segundo lugar, el nuevo prelado comenzó la andadura para formalizar la creación del seminario,
tal como ordenaba el Papa Pío V en las bulas otorgadas en su nombramiento y también como se exigía en el Tomo Regio. Seminario en el que se debían de tener en cuenta los nuevos planes de estudio promovidos desde el Gobierno para colegios, seminarios y universidades, y en donde en estos momentos se impulsaba ya un nuevo enfoque de la teología, desplazando a la predicada por los jesuitas años atrás, y del derecho canónico y de la predicación. Para ello serían utilizados nuevos libros y nuevos autores como material de estudio. Por motivos de urgencia y burocráticos, Fray Juan optó por crear en primer lugar una casa de educación con unas sencillas constituciones para su funcionamiento, que pronto se convertiría en seminario una vez quedaran cubiertas las formalidades legales. Para ello, una vez conocida su diócesis, escribió a José de Gálvez y de la necesidad de que se le adjudicaran unas tierras para su sostenimiento. Sin embargo, Fray Juan omitía alguna información en esta carta, aunque sobre este asunto aún hay cierta confusión documental a falta de una investigación en profundidad. Desde el siglo XVII, la ciudad de Mérida había contado con un colegio de los padres dominicos y otro de los padres agustinos, ambas órdenes muy extendidas por toda aquella región. Asimismo, había acogido desde 1628 y hasta su expulsión el Colegio San Francisco Javier de la Compañía de Jesús, con una importantísima biblioteca que albergaba todo tipo de autores de las más variadas disciplinas. Sin embargo, nos encontramos con un hecho insólito. Para justificar el establecimiento de la Casa de Educación y futuro seminario, el obispo señaló en su solicitud al rey que no existía ninguna clase de estudios, silenciando así, o considerando de poca envergadura, la labor educativa desempeñada especialmente en los últimos tiempos por el Colegio de los Dominicos. Pero más aún, tampoco hizo referencia a la enseñanza impartida hasta pocos años antes en el Colegio de la Orden Ignaciana ni de su biblioteca, sino que solamente hizo mención a algunas de las antiguas tierras jesuíticas, las cuales solicitó le fueran transferidas para fundar y sostener el seminario. La carta fue estudiada por el Consejo de Indias, siendo finalmente aprobadas todas las peticiones y medidas adoptadas por Monseñor Ramos de Lora. No obstante, el Consejo recomendaba la conveniencia de crear un mayor número de cátedras para que pudieran estudiar no solo los futuros sacerdotes, sino otras personas interesadas. Conocida la respuesta, en 1785, el obispo convirtió inmediatamente dicha casa de educación en el Colegio Seminario de San Buenaventura, adscrito a la Universidad de Caracas, aunque la real cédula de confirmación se retrasara aún algún tiempo. La inicialmente Casa de Educación comenzó sus actividades con las clases de latín, teología moral y filosofía. El autor seguido en teología moral era el padre Francisco de Larraga y para latín y gramática fue escogido Antonio de Nebrija, del que este año se celebra el 5º centenario y al que el nuevo número de la revista cultural El Soberao, que será presentado mañana, ha invertido sus esfuerzos en dedicarle un interesante suplemento. Al hilo de lo que iba diciendo, el deseo del Gobierno de dotar con más cátedras al Colegio Seminario indica el interés y la necesidad de fundar pronto la segunda Universidad de Venezuela, pues la primera databa de 1721, cuando se elevó a rango de universidad el antiguo Seminario de Santa Rosa de Caracas y que el Seminario de San Buenaventura pronto seguiría sus pasos como Universidad de los Andes.
¿Qué libros utilizaban los estudiantes para su formación en el seminario? Para responder a esta pregunta damos todo el protagonismo a la excelente biblioteca particular de Monseñor Ramos de Lora, que contaba con 217 títulos, según he podido contabilizar, y que donó al seminario en 1790. Entre esos libros destacan algunos que podemos clasificar como obras modernas en el sentido de que dejaban atrás lo más clásico del pensamiento y abrían nuevos horizontes al lector. Ciertas obras y sus autores responden a lo más novedoso del pensamiento que circulaba por los ambientes más selectos de la Ilustración española y americana y que constituyen un soberbio fondo literario. Destacamos la gran cantidad de obras de teología. Son significativas las obras de Bossuet, el incansable defensor del regalismo frente a las obras teológicas jesuíticas de fuertes resonancias políticas. La misma inclinación ideológica que Bossuet presentan las obras de Monseñor Valero y Losa, que también las encontramos entre otras obras también más clásicas. En cuanto a los libros de filosofía de su biblioteca, aparecen las obras del oratoriano Tomás Vicente Tosca, volcado en el estudio de una filosofía unida a las ciencias de la naturaleza, tan de moda en el siglo de las luces. También en su biblioteca o librería, si empleamos los términos de la época, aparecen obras de Cicerón, Ovidio, Virgilio o César, que vuelven a ser muy leídas en este momento, pues en la Ilustración española tuvo mucha influencia el humanismo renacentista que recordaba los orígenes del pensamiento greco-romano. Aparecen además muchos otros libros con otros muchos temas de derecho, historia, religión, literatura y gramática, en donde aparecen las obras de Nebrija. La biblioteca privada donada por Monseñor Ramos de Lora tiene una gran importancia en estos momentos, no solo porque facilitó la formación de los alumnos emeritenses y por su valor intelectual, sino porque el libro era en aquellos años un artículo de lujo que con lo que el valor de sus 217 libros debía de ser enormes. Para podernos hacer una idea, en documentos del Archivo General de India he encontrado alguno que dice que 42 docenas de libros impresos en España costaban 20.000 reales de vellón, una cantidad nada desdeñable en ese tiempo. Sin embargo, en sus muchos años en el Virreinato de Nueva España, es de suponer que Fray Juan debió de ir adquiriendo ejemplares que llegaban en los barcos mercantes hacia los puertos mexicanos, como era práctica común en las personas interesadas en la cultura en toda la América española especialmente. A estos libros iniciales, donados al seminario por Fray Juan, se le unieron años más tarde las obras que provenían de la magnífica biblioteca del citado Colegio Jesuítico de San Francisco de Javier, que vino a fortalecer el músculo cultural de la educación en Mérida. Figuran en ella 488 libros empastados y 3.146 en pergamino, siguiendo las investigaciones del profesor Leal. La transferencia de las bibliotecas jesuíticas a otras instituciones fue una práctica común, pues según las investigaciones de la doctora Luisa Zaino Peñafort, todos los centros educativos de la Compañía poseían sólidas bibliotecas. Tras el decreto de expulsión, los libros fueron incautados y guardados bajo llave. A mediados de 1774, las juntas de los municipios donde se hallaban los centros se plantearon la revisión de las bibliotecas por parte de expertos a fin de aprovechar los ejemplares que hubieran superado la censura. Luego se procedía
al reparto de los libros aprovechables entre los centros. Esta práctica, que la investigadora relata para México, fue extensible a otros territorios americanos. No sabemos si la biblioteca del Colegio de Mérida fue expurgada o se utilizó en su totalidad. Falta también aquí un estudio al respecto sobre este tema. El 9 de junio de 1787, por fin llegaba la Real Cédula que aprobaba la erección del seminario. Pero adelantándose al documento, entre los años 1785 y 88, se había venido construyendo el edificio del nuevo seminario y su inauguración tuvo lugar en 1790, aún con algún elemento por concluir, pero Monseñor Ramos, muy enfermo, sentía cercana su muerte. En la inauguración estuvieron presentes las primeras autoridades junto a multitud de gente de la zona. Falleció Fray Juan Ramos de Lora el día 9 de noviembre de 1790, día de la Almudena, a los 68 años. Su cuerpo fue expuesto en la capilla ardiente instalada en el seminario, por donde desfiló la casi totalidad de la población, junto a las autoridades eclesiásticas, civiles y miembros del clero secular y regular. Anecdótico y significativo es el hecho de que la primera misa que se celebraba en la capilla fuera precisamente la del funeral por el obispo. Fue enterrado humildemente en la capilla del colegio conforme había vivido y como había sido su voluntad. Y para finalizar, hemos de decir que la construcción del seminario de San Buenaventura, dotado con la biblioteca jesuítica y la biblioteca personal de Fray Juan, puesta a disposición de los alumnos, permitieron un florecimiento cultural en la zona nunca conocido hasta ese momento, gracias a nuestro obispo Ramos de Lora. De sus aulas salieron muchos destacados hombres que ocuparían puestos claves en el gobierno político y eclesiástico de Venezuela en los primeros años del siglo XIX y posteriormente tras la independencia de aquel país en 1824. Desde su partida de los Palacios y Villafranca, prácticamente toda su vida la pasó en tierras americanas, entre México, California y Venezuela. Pero es de justicia no olvidar a este hijo de los palacios, entregado a la evangelización y a la cultura. Hoy reconocemos aquí su ingente y exitosa tarea en aquellas tierras, tarea de construcción que no de destrucción. Nuestro obispo ha sido homenajeado en incontables ocasiones en Venezuela, lo que desde su villa natal hoy agradecemos sinceramente y con cuyos habitantes nos sentimos en deuda. Existe, como ya se ha dicho, un municipio llamado Obispo Ramos de Lora. Su nombre rotula numerosas calles, destacadas instituciones llevan su nombre, esculturas y retratos repartidos por toda la geografía de aquel país lo recuerdan permanentemente y hasta se ha rodado una película sobre su vida. Además, junto a los actos promovidos en los palacios por esta Comisión Internacional y por su ayuntamiento, en paralelo también allí se vienen celebrando en estos días numerosos actos, según sabemos por nuestro permanente contacto con sus autoridades. Hoy también rendimos homenaje, siempre insuficiente, en su tierra natal, a la labor realizada no solo como fundador de la Universidad de los Andes, nacida al amparo del Seminario de San Buenaventura, sino como impulsor de nuevas corrientes de pensamiento que acercaron a los venezolanos en general y a los emeritenses en particular durante la centuria de las luces a cotas de progreso y modernidad insospechadas pocos años antes. Y aquí finalizamos este encuentro no sin antes decir que tenemos programado un ciclo de conferencias que continuarán
el próximo otoño, invierno y primavera, y que el próximo conferenciante será don Antonio Cruzado, aquí presente, en la segunda quincena de septiembre. Quiero dar las gracias a todos por vuestra asistencia y por la amable atención que me habéis prestado en esta un poquito calurosa tarde. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pues dar las gracias a Carmen María Panera por esta interesantísima conferencia. Doctora en Historia de América. También a Joaquín Ramos por su implicación en esta serie de actividades que vamos a realizar para celebrar esta efeméride sobre este personaje injustamente desconocido en nuestro pueblo. Hace poco más de un mes, Joaquín me vino con una propuesta de actividades, sin haber todavía forjado nada, para celebrar esta efeméride, porque había hecho un trabajo de investigación sobre este personaje histórico que da nombre a la antigua biblioteca de nuestro pueblo y que ni siquiera tenía rótulo. Esta biblioteca la vamos a reabrir a partir de septiembre. Ya tiene un pequeño rótulo, pero vamos a ponerle una placa de barro conmemorativa para que los alumnos que vayan a estudiar allí pues conozcan este ilustre personaje de nuestro pueblo. Joaquín, unos días más tarde de tener esta reunión, que la acogimos desde el ayuntamiento con mucho entusiasmo, se remangó, como él dice, y se puso manos a la obra, y unos días más tarde creó una comisión con personas implicadas en la cultura de nuestro pueblo, con la intención de realizar una serie de actividades, por un lado religiosa. La primera fue, como bien ha dicho Joaquín, el pasado 23 de junio, en la parroquia de nuestro pueblo, la parroquia mayor. También se van a realizar otras misas en honor al obispo Ramos de Lora, tanto en la parroquia del Sagrado Corazón como en la del Buen Pastor. Por otro lado, también se realizarán diferentes conferencias, como bien se ha dicho, la que dará don Antonio Cruzado, cronista de nuestro pueblo, en septiembre. Dentro de las actividades de verano, de este verano me quedo contigo, en el patio de la biblioteca, que se va también a reformar, se va a proyectar la película La ciudad de los escribanos, que cuenta la historia de este personaje histórico de nuestro pueblo, además de un recital poético sobre poemas que ha escrito don Claudio Maestre. También vamos a tender los lazos para tener un hermanamiento por el pueblo obispo Ramos de Lora de Venezuela, que está en la ciudad de Mérida. Vamos a tener también lazos con la ULA. Y por otro lado, también vamos a realizar diferentes conferencias, como bien se ha dicho, por los diferentes centros de nuestro pueblo, y en la Feria del Libro pues también va a tener un lugar importante. Hay varios libros escritos sobre este personaje de nuestro pueblo y vamos a hacer varias conferencias en la Feria del Libro en torno al obispo Ramos de Lora. Y sin más, pues si queréis hacerle alguna pregunta a Carmen María, ella os la va a responder muy amablemente, y que os animo a que todos seáis partícipes de estas actividades que vamos a realizar durante este año, y agradeceros la asistencia a todos los que hoy nos acompañáis. Muchas gracias. Estudiado un poco qué pensamiento tenía él con los indígenas, que es una cosa muy polémica últimamente y que, por lo que tú has dicho, no te has referido. No me he referido porque, que yo sepa, no hay ninguna polémica en torno a la actuación de Fray Juan ni de ningún misionero franciscano. Es más, como ya he dicho, se le intentó soliviantar a los indios de las misiones
Y hubo un juicio en México, en la Audiencia de México, y él salió totalmente, no salió ni culpable ni inocente, simplemente es que no hubo juicio porque fue todo inventado por el gobernador Barrí. Entonces, bueno, en torno a la evangelización y en torno a la actuación de los misioneros, yo lo único que puedo decir que como allí se construyó, España construyó y España no destruyó. España, si murieron indios, por supuesto que murieron, no lo vamos a negar, pero no fuimos a la caza de ellos, como sí ocurrió en otras zonas, por desgracia, en América. Es lo que puedo decir. Sí, sobre ese tema no hay más. Salió inocente y más, salió reprendido el gobernador. Tenga en cuenta que allí las disputas políticas estaban a 8.000 kilómetros de distancia y muchas veces eran rencillas entre los propios políticos, los propios militares, entre los propios religiosos también. Y bueno, pues se discutía en torno a los indios, pero que no hay más que yo sepa, vamos. ¿Puedo intervenir? Sí, por supuesto. Manolo, ¿quieres aclarar un poquito tu pregunta? Que a lo mejor te puedo afinar un poquito más. Son fe que uno dice que es polémica, otro dice que no, y hay incluso de dónde viene. ¿Pero a dónde iba tu pregunta en concreto? No, iba solamente al pensamiento de Brazos de Lora. Bueno. Es que no hay manifestación que yo sepa, no hay ninguna manifestación respecto al indigenismo, que yo sepa, Lo que sí había era por parte de Fray Juan Ramos de Lora un interés enorme por el fomento de la cultura y de hecho en las misiones donde él estaba no solo se le daba de comer a los indios y se les evangelizaba, se les enseñaba. Entonces, que pudiera haber problemas, en todos sitios hay problemas, pero problemas gordos, pues no. Y el indigenismo, desde mi punto de vista, hay que verlo no descontextualizado, no se puede ver el indigenismo desde el siglo XX o desde el siglo XXI. El indigenismo hay que verlo en la época en que se dio. No son los mismos, desde mi punto de vista, no son lo mismo las leyes que se dictaban en el siglo XVIII que en el XVI, que en el XV. Es, por tanto, para mí es descontextualizar. Que se cometieron injusticias, por supuesto, lo mismo que hoy se siguen cometiendo, pero hay que verlo, en mi humilde opinión, desde el punto de vista del siglo en que se dio. Yo, si me permite, puedo ampliar un poquito la información. Mire, para que se me oiga un poquito en la sala, Carmen se ha centrado en la materia sobre la que ha versado su conferencia, pero desde el 2019, en contacto directo con mucha gente de allí, oriunda de allí. No solo había nada en contra, sino que precisamente Fray Juan luchó por los indígenas. Y mira, ahora viene muy al hilo político, porque él atacaba a los comerciantes, solían ser españoles, los que iban allí a explotar aquello. Los llamaba usureros, los llamaba, y les obligaba, ante la iglesia tenía peso, lo que dijera, nunca mejor dicho, iba a misa. Les obligaba a pagarles con dinero, no con alimentos, ni con, no sé, con cobijarlos, no. Había que pagar el jornal con dinero, a los indígenas. A los niños de los indígenas, bueno, de hecho, no tiene un pueblo allí por casualidad, ni es tan nombrado y tan recordado siglos después y tan elogiado. Tenemos que poner en valor, y yo creo que sobran las explicaciones, cuando la persona que va allí mira hacia arriba y no hacia el bolsillo, y es el papel de un misionero, o se sobreentiende, en todo y de todo, pero en este caso no fue así. Pues él fue allí a evangelizar, y evangelizar es amar al que estaba allí, y el que estaba allí lo cuidó, lo amó, lo protegió, lo cultivó, lo educó, incentivó a que se le diera su sitio en la sociedad. No sé si con esto completo un poco más la información, porque esa
Ese tema yo lo he tocado expresamente con estas personas que yo mantengo contacto, que uno de ellos, bueno, pues está allí muy metido en la iglesia, pero él es venezolano de pura cepa, indígena, de oriundos de indígenas. O sea que, y lo que allí se reconoce de él, y para tener hoy el reconocimiento que tiene, es todo bueno, para ellos. No sé si eso te sirve un poquito más. Me alegra.